¿Qué tal? Sean bienvenidos a Serendipia. Yo soy Felipe y en este video analizaré el perfil psicológico de un ícono de la literatura del terror. Analizaré a Howard Phillips Lovecraft. Antes de comenzar, debes de saber que mencionaré primero su biografía, puesto que esto ayudará a entender mejor el análisis de su perfil. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Fue hijo único de una pareja marcadamente conservadora que descendían de colonos británicos. Winfield Scott Lovecraft, quien laboró como representante de ventas de una compañía comercializadora de metales y joyas, y de Sarah Susan Phillips, una mujer llena de problemas psicológicos que traspasó a su sobreprotegido hijo. El linaje de Sarah se remonta a 1630, 10 años después del desembarco del Mayflower. En esta fecha, el reverendo George Phillips, vicario de la aldea Buxted, llegó a Watertown, Massachusetts, en una flota de barcos encabezados por el Arabella. La influencia de la insanidad psicológica por parte de su madre comenzó a muy temprana edad para Howard, ya que su madre lo vestía como niña debido a que deseaba tener una hija, y había acumulado un arcón de vestidos antes de que Howard naciera. Al tener un varón, ella favorecía todas las características femeninas que consideraba tenía su hijo, tratando así de feminizarlo. En 1893, su padre comenzó a ver alucinaciones y le diagnosticaron paresis general o trastorno neurológico agudo, que es un problema debido al daño cerebral causado por sífilis no tratada. Cuando tenía 2 años, realizó la ceremonia tradicional de breaching, que es un rito de iniciación aristocrático celebrado durante los siglos XVI al XIX, aunque llegó a perdurar hasta principios del siglo XX. Dicho rito celebraba el momento en que el varón aprendía a ir al baño solo, utilizando unos pantalones que iban de la cintura a la rodilla. Esta prenda se llamaba breeches. El rito era solemne, ya que simbolizaba pasar a la masculinidad y que el padre se involucraría más en la educación de su hijo. Su madre lo obligaba a llevar desde este tiempo bucles. A los 3 años, Howard ya se rebelaba al no usar bucles, por lo que su madre lo calmaba mostrándole fotos del siglo XVIII donde los hombres maduros usaban cabello largo y calzón corto como él, aunque él seguía negándose a usar bucles. Probablemente el ver dichas fotos ayudó más bien a su gusto por lo barroco, llegando a detestar el presente y profesar culto a lo referente del siglo XVIII durante su vida. En ese momento el pequeño Lovecraft ya leía y a esa misma edad su padre sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago y fue ingresado en un centro psiquiátrico de Providence, siendo incapacitado legalmente. Su padre falleció en 1898 en Butler Hospital de Providence. Después de su muerte, su madre y él se mudaron a casa de Whipple Van Buren Phillips, abuelo materno de Howard, además de compartir el hogar con sus tías Annie Emile Phillips Granwell y Lillian Delora Phillips. El pequeño Lovecraft fue educado en la aristocracia, y desde muy pequeño le gustaron los parajes extraños y apartados, fijándose hasta en los más mínimos detalles del paisaje de Nueva Inglaterra, los que influyeron en su temperamento fantasioso y melancólico. Empezó a escribir a los 6 años y a esta edad su madre por fin cedió en que no usara bucles, llorando amargamente al cortarle el cabello. A los 8 años, su madre descargó sobre Howard el resentimiento que tenía hacia su fallecido esposo. Desde entonces, ella se alejó físicamente de él y le decía a la gente que su hijo era feo. Lovecraft
Creció entre libros, enfermizo y solitario. Debido a su mala salud, no asistió al colegio hasta los 8 años y lo abandonó después de 1. Dedicaba su tiempo a la lectura, la astronomía, ciencias y a relacionarse con otros aficionados de la literatura macabra. Padecía de terribles pesadillas que le sirvieron después para sus historias de terror y misterio. A causa de la opresiva educación materna, Howard era mentalmente frágil. Volcaba todos sus traumas en las situaciones y personajes que inventaba tras leer los numerosos volúmenes de la biblioteca de su abuelo. Disfrutaba estudiar mitos griegos y romanos, ambientes góticos y policíacos, cuentos de hadas, narraciones de las 1001 noches y la Odisea que le dio su abuelo en versión infantil y el mundo científico. Todo lo anterior influenció sus obras futuras. Cabe mencionar que su abuelo le contaba historias de horror gótico de Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne. A los 12 años escribió su primer poema dedicado al dios Pan. A los 13 años, influenciado por el personaje de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, fundó la agencia de detectives de Providence, que tuvo cierto éxito entre los chicos del vecindario, pero luego se cansó del juego y volvió a su soledad. A los 15 años escribe su primer cuento, La bestia en la cueva, aunque no llegó a publicarla. En 1906, con 16 años, y debido a su atracción por la ciencia, escribía una columna de astronomía para el Providence Tribune. Cabe mencionar que aunque trabajaba de día, tendía a trabajar con las cortinas bajas. En 1908 publicó su primera obra, El alquimista, en The United Amateur. Para este entonces ya ganaba algo de dinero escribiendo ocasionalmente relatos para Weird Tales. Su literatura fantástica surge de la unión del género del terror y ciencia ficción, recreando una mitología terrorífica de seres de inframundo paralelo. En este tiempo se vio imposibilitado para terminar sus estudios debido a ataques nerviosos que provocaban su salida de la institución escolar. Este hecho enfatizó aún más su retraimiento e introversión, rehuyendo el contacto con la gente, centrándose en la escritura de poesía y relatos. Su enclaustramiento terminó en el año 1913, después de que mandara una carta a The Argosy, atacando a la obra de Fred Jackson. La multitudinaria respuesta de los fans de Jackson provocó un debate que llamó la atención del presidente de la Asociación de Prensa Amateur, Edward Das, quien invitó a Howard a unirse a su sociedad, proposición que Howard aceptó. Cuando experimentó el reconocimiento literario gracias a sus historias publicadas en Weird Tales, se convirtió en una persona menos reservada, afable y comunicativa. En 1919 leyó la obra de Lord Dunsany, que lo marcó sensiblemente, lo mismo que ocurrió con Edgar Allan Poe y Arthur Machen. Cultivó una gran amistad con una serie de personas conocidas como el Círculo de Lovecraft, entre los que se encontraban Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Robert Bloch, autor de Psicosis, Long Henry Cunner, E. Hoffman Prince y otros, con quienes mantuvo una extensa comunicación por medio de cartas. En el año 1921 falleció su madre en el mismo sanatorio psiquiátrico en el que lo había hecho su padre. Esto le llevó a pasar problemas económicos, teniendo que laborar como crítico, revisor de obras e incluso escritor de artículos firmados por otros. En marzo de 1924, contrajo matrimonio con Sonia Hart Greene, una mujer 7 años mayor que él. Vivieron en Brooklyn, Nueva York, donde ella tenía una tienda de sombreros.
la cual luego cayó en bancarrota y tuvo que buscar trabajo en Cleveland a más de 700 kilómetros de distancia, y Howard no la acompañó, rechazando además un trabajo como editor en Chicago. No tuvieron hijos y se separaron en 1926. Lovecraft mencionó que las razones de su separación fueron las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos. Algo importante que Lovecraft confesó a su esposa fue que las actitudes que tuvo su madre hacia él fueron devastadoras. Mientras estuvo casado, tuvo su etapa de mayor originalidad, creando una mitología monstruosa de divinidades horribles expulsadas de la tierra en tiempos prehistóricos, y en lucha para tomar posesión de ella. Estos seres van apareciendo en los cuentos como Las ratas en las paredes de 1924 y Los mitos de Cthulhu de 1926. Después de separarse, Lovecraft regresó a Providence para vivir junto a sus tías Annie Phillips y Lillian Delora Phillips, en el 66 de la calle College, donde escribió hasta sus últimos días. Para este entonces ya contaba con muchos fans, tanto lectores de Weird Tales como de la crítica especializada, por lo que O'Brien le otorgó 3 estrellas en su obra de 1927, El color que cayó del espacio. En dicha obra mostraba su gusto por la ciencia ficción, además de ir completando su mitología con obras como El horror de Dunwich, y en novelas como El caso de Charles Dexter Ward, las 3 publicadas en el mismo año. En las montañas de la locura fue publicada en 1931. En ella se nota la influencia de la tradición y el paisaje de Nueva Inglaterra, oníricamente transformado en espacio fantástico. La mitología de Lovecraft se fortaleció con el recurso de libros ficticios malditos como el Necronomicon, realizado por Abdul al-Hazred, seudónimo que utilizó tras quedar influenciado de la lectura de Las Mil y Una Noches. Howard llegó a mencionar que todos sus relatos están basados en la leyenda de que este mundo había estado habitado en tiempos remotos por otra raza, que fue aniquilada y expulsada cuando ejercía la magia negra, pero que sigue viviendo fuera del mundo, estando dispuesta en todo momento a volver a tomar posesión de la tierra. De igual modo que Nietzsche, Lovecraft obtuvo beneficio de la muerte de Dios en la cultura occidental. Sus cuentos expresan la soledad y pequeñeces del humano en el universo infinito y amoral, azaroso y hostil, carente de significado y angustiosamente ajeno a nuestras preocupaciones. El miedo ya no era provocado por cadáveres o espíritus, sino la coincidencia de nuestra situación en el mundo. Todo esto dio forma a una literatura que generó ávidos lectores ansiosos por presencias superiores. Lovecraft comentó a un amigo: la literatura de terror tiene la obligación de ser realista y de ambiente. Debe limitar su alejamiento de la naturaleza al curso sobrenatural que se ha elegido, sin olvidar que el escenario, el tono y los hechos son de mayor relevancia cuando se intenta que los personajes y la acción misma hablen. El punto central de cualquier relato que pretenda ser de horror es tan solo la transgresión o el abayazamiento de una ley cósmica inmutable, una evasión fantástica de la monótona realidad, pues los héroes lógicos son fenómenos, los acontecimientos y no las personas. H.P. Lovecraft falleció el 15 de marzo de 1937 debido al cáncer intestinal y nefritis crónica en el hospital Jane Brown Memorial, casi ignorado. Fue enterrado 3 días después en el panteón de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan Point en Providence. Tenía 47 años de edad. La fama de Lovecraft
creció después de su muerte. Su obra fue reivindicada a partir de los años 40. William Crawford publicó en 1936 La sombra de Innsmouth, y gracias a Delred y Wandering se publicó El extraño y otros cuentos en 1939, y El cazador de la oscuridad y otros cuentos en 1951, creando así estos últimos dos la editorial Arkham House. Otras personas que ayudaron a la publicación de su obra póstuma fueron Christine Campbell Thompson, quien reeditó su obra en Inglaterra. Dashiell Hammett hizo una antología en Estados Unidos. La obra de Lovecraft se encuentra en Weird Tales, Amazing Stories, Tales of Magic and Mystery y Astounding Stories. Lovecraft fue tan influyente que en 1975 el Premio Mundial de Fantasía otorga a sus ganadores trofeos con el diseño de una esfinge de él, Howard Phillips Lovecraft. Bien, eso fue todo por este video. Ya que conoces la biografía de Howard Phillips Lovecraft, podrás entender mucho mejor su perfil psicológico en la parte 2 del video. Coméntame qué te ha parecido la vida de este ícono de la literatura del terror, y si fue de tu agrado, dale clic en me gusta. Si quieres que más personas sepan la biografía de Howard Phillips Lovecraft, compártelo. Además, te invito a suscribirte y dar clic en la campanita para que la plataforma te notifique cada vez que subo otro psicológico video. Hasta luego.